Buenos días, profesora Pamela. Nosotros somos el grupo número 4 y le vamos a hablar sobre el caso de corrupción de Wells Fargo, una de las grandes instituciones financieras más grandes y antiguas de los Estados Unidos. Fue fundada en 1852 por Henry Wells y William Fargo. En sus inicios operaban como una compañía de transporte y servicios financieros, desempeñando un papel muy clave en la expansión hacia el oeste del país. Con el paso de los años, Wells Fargo evolucionó hasta convertirse en un banco de alcance mundial, ofreciendo una amplia variedad de servicios financieros que incluían préstamos, hipotecas, cuentas de ahorro, inversiones y seguros. Para el siglo XXI se posicionó como uno de los cuatro bancos más grandes de Estados Unidos, destacándose por su sólida reputación y su extensa red de sucursales, que lo convirtieron en un pilar del sector bancario a nivel nacional e internacional. Situaciones antes de que estallara el escándalo. Antes del escándalo, Wells Fargo gozaba de una sólida reputación en el sector bancario, pero dentro de la empresa se desarrolló una cultura corporativa marcada por una agresiva obsesión por las ventas. A partir de la década del 2000, la entidad implementó políticas que incentivaban a los empleados a abrir la mayor cantidad posible de cuentas y productos financieros, estableciendo metas de ventas excesivamente altas que resultaban difíciles e incluso imposibles de cumplir de manera ética. Esta presión constante llevó a muchos empleados a tomar decisiones poco éticas, como la apertura de cuentas y la emisión de productos financieros no autorizados a nombre de los clientes, a menudo sin que estos tuvieran al tanto o hubieran dado su consentimiento. Aunque algunos trabajadores se advirtieron internamente sobre estas prácticas impropias, inapropiadas, la dirección ignoró sus preocupaciones, priorizando los objetivos de venta sobre la ética y el bienestar de los clientes. Las denuncias íntimas, por lo tanto, fueron desestimadas, permitiendo que estas prácticas continuaran sin control. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Lady Tapia y voy a explicar la situación antes de que el escándalo estallara. Prácticas contables que fueron violadas en el fraude del caso Wells Fargo. Los operadores son impulsados a obtener enormes ganancias y son premiados ante ello. La primera práctica fue de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Fue la apertura de cuentas falsas creadas por los empleados. Fueron creadas cuentas bancarias y tarjetas de crédito sin consentimiento de clientes. La apertura fue totalmente agresiva. Fueron casi 3.5 millones de cuentas sin autorización. No hubo deudas ocultas en sentido tradicional, pero las prácticas de apertura de cuentas fraudulentas resultaron en costos y problemas financieros. Tuvo 185 millones de multas iniciales. Muchos de los empleados reportaron que las metas de venta eran imposibles de cumplir. La segunda fue manipulación de estados financieros. La creación de cuentas falsas infló los activos relacionados con cuentas por cobrar y préstamos emitidos. Le ordenó pagar 3.5 billones por el cual manejó de préstamos en autos, hipotecas y cuentas de depósitos. Esto afectó a más de 16 millones de consumidores. Fue esto durante los 7 años que se negó miles de modificaciones de préstamos de hipotecas, lo que llevó a sus consumidores a perder sus viviendas en ejecuciones de hipotecas incorrectas. Congeló y mintió extensiones de tarifas ilegales. 1 millón de cuentas fueron congeladas. Los afectados no pudieron acceder a su dinero en el banco por un periodo establecido.
3. Violación de prohibición establecida por la ley contra los actos y prácticas injustas e engañosas. La CFPB tiene autoridad para tomar acciones contra instituciones que violen las leyes de protección financiera. Esta misma ordenó a Wells Fargo a proveer billones de dólares en reparaciones a consumidores que representaran reembolsos de tarifas, cargos erróneos y compensaciones por la variedad de daños, tales como embargos ilegales de vehículos, ejecución equivocada de viviendas, especificando. Todo esto debería pagar 1.3 billones de reparaciones a consumidores afectados. Estas cuentas de préstamos automotrices, 500 millones de reparaciones a consumidores afectados. 205 millones por el cobro de ilegales y sorpresivas tarifas por sobregiro y casi 200 en reparaciones de consumidores, afectando a la administración de sus cuentas hipotecarias. Por último, fue el fraude contable y falsificación de los registros. En los últimos 5 años se hicieron falsificaciones de registros contables. Empleados crearon documentos falsos, cuentas, tarjetas sin ningún consentimiento de clientes. Fue abierto 1.5 millones de cuentas y medio de millones de tarjetas de crédito. Esto fue reportado legítimamente en los sistemas internos e informes. Cuentas duplicadas inflaron. Varias de las cuentas no eran utilizadas por clientes, pero eran contabilizadas como cuentas activas, generando ingresos y cuotas internas ficticias. El banco ordenó una investigación independiente en el año 2011. Hizo que tomaran medidas disciplinarias, incluyendo despidos de gerentes y miembros del equipo, que actuaron en contra de los valores del banco. El portavoz Mary Stead confirmó que la compañía despidió a 5,000 trabajadores en el plazo de 5 años. Gracias. Buenas noches, licenciada Pamela. Mi nombre es Ruth Rojas. Hoy voy a hablar cómo se descubrió el fraude del Wells Fargo. Fue descubierto en el año 2016 después de que los empleados denunciaron prácticas indebidas como la apertura de cuentas falsas para cumplir con objetivos de ventas agresivos. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor investigó y reveló que se habían creado más de 2 millones de cuentas no autorizadas entre el año 2011 y 2015. Detalles del rol, auditores y reguladores y empleados internos. Fallaron en detectar el fraude a tiempo, ya que no investigaron al fondo las prácticas de ventas agresivas ni cuestionaron las cuentas falsas que se estaban abriendo. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor descubrió que el fraude, tras recibir quejas, y multó a Wells Fargo con 185 millones de dólares por las violaciones a las leyes financieras. Empleados internos carecían de información adecuada y canales seguros para denunciar. Algunos denunciaron las prácticas, pero fueron ignorados o despedidos. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es María Bravo. Voy a hablar sobre la conclusión que nos deja el caso de Wells Fargo. El caso de Wells Fargo nos deja una gran lección sobre cómo una cultura empresarial enfocada únicamente en alcanzar metas de venta puede llevar a tomar decisiones muy dañinas, tanto para los clientes como para la empresa. La presión excesiva hizo que muchos de sus empleados sintieran que no tenían otra opción más que abrir cuentas falsas y manipular datos, dañando así la confianza de las personas que depositaron su fe en el banco. Sin embargo, gracias al valor de algunos empleados que decidieron alzar la voz, se pudo destapar un problema que afectó a millones de clientes. Este caso nos recuerda que la ética y los valores deben estar siempre en el centro de cualquier empresa, porque sin ellos el daño puede ser irreversible, no solo para las personas afectadas, sino también para la reputación y el futuro de la organización. Muchas gracias.